Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video entre discos. Yo soy José y el día de hoy les vengo a hablar un poquito sobre uno de los discos que más me gustan de todos los tiempos, que es el Something Anything de Todd Rundgren. Vamos a hablar un poquito del álbum, de la gestación del álbum. Voy a dar algunas opiniones acerca del disco también. Y hablaré de dos ediciones que tengo aquí, las dos de los años 70, una primera edición y una edición posterior, una reedición del año 76. Pero nada, arranquemos un poquito a hablar de la historia de este disco, ¿sí? Es el tercer álbum solista de Todd Rundgren, ¿okay? Para empezar, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca del artista, de Todd Rundgren. Es un artista que está posiblemente, no quiero pecar diciendo cosas ni comparando, pero yo lo pondría a la altura de artistas como McCartney, de artistas como Lennon, de artistas incluso, ¿por qué no?, como Bowie o como Prince, por lo experimental, por lo innovador, ¿no? Pero que lamentablemente pienso yo, y que tiene que ver también mucho con su carácter, se ha mantenido un poco alejado de esta figura que bien le tocaría tener, ¿no? Ha transitado muchos estilos musicales siempre con la premisa de innovar. Sin embargo, dentro de este universo gigantesco que es la obra de Todd Rundgren, quizás el disco más conocido o más celebrado, si se quiere, es este de aquí, el Something Anything, disco del año 72, es su tercer álbum solista, luego de haber grabado con Nas y haber grabado con Utopia. Sabemos que Utopia era más hacia el lado progresivo y tal, pero son sus primeras aventuras, digamos, solistas, ¿no? Y es el primer disco que él publica solamente con su nombre, porque al principio había publicado un par de discos bajo un poco la sombra de Runt, que en verdad eran solistas, pero un poco por ese lado. Sin embargo, este es su primera aventura solista, si se quiere, al 100%, en donde ya no se escuda detrás de nadie, y es interesante además señalar que es un álbum que él encara el proyecto casi solo, al 100%, ¿verdad? Bien, el disco es un disco doble que, recordemos, para la época no era tan común y no era tan fácil sacar discos dobles, y muchos me dirán, pero los Beatles, sí, bueno, pero Dylan, sí. Hay casos, pero no casos de artistas que quizás no tenían un respaldo de venta de copias masivas. Además, encarar un proyecto como se encara este, y hablaremos sobre eso a continuación. ¿Okay? Todd Rundgren escribe un puñado de canciones después de estar entre las producciones, porque él además también se dedicaba a la producción, a estar un poco detrás, y mataba sus fantasmas, como decimos, mataba sus pulgas, como decimos en algunos países, grabando uno que otro disco o tal. Y bueno, encara el proyecto después de haber tenido, no sé si malas experiencias, pero de estar un poco agotado de lidiar con músicos en general, de que los músicos pudieran llevar a la realidad la música que él tenía en la mente. Entonces él decide grabar este disco solo y encarar el proyecto solo. Lo empieza a grabar en Los Ángeles, ¿okay? Y luego de eso hay un temblor en Los Ángeles, el medio que se asusta un poco y se va a grabar el resto del disco, lo otro poco que queda del disco, que ahora vamos a hablar sobre las partes, a Nueva York, a dos estudios principalmente, ¿okay? A Record Plant y a los estudios de Bearsville, de la discográfica, ¿okay? En Woodstock. Principalmente esos dos estudios, si no me equivoco, ¿okay?
Solo hay un tema que se graba en Los Ángeles con banda. Todos estos grupos él sí encara utilizar una banda, y ahora vamos a hablar por qué y por qué este disco es tan excelente, ¿ok? Más allá de los gustos de todos, tenemos al frente un disco de 90 minutos, de 1 hora y media, una obra que posiblemente debe estar. Fíjense, los años 70 es una década en que se hicieron muy buenos discos, se hizo muy buena música y se innovó mucho. Pero a nivel personal me arriesgo a decir que es uno de los 5 mejores discos quizás de los años 70, porque tiene todo. Buenas canciones, buenas melodías, buenas instrumentaciones. Es un disco que está bien grabado, que suena bien. Tecnológicamente es innovador hasta cierto punto. Es un disco que tiene un concepto, e incluso dentro de ese propio concepto tiene varios subconceptos, ¿ok? Y es un disco que además no negocia con la industria, y eso es algo que se aprecia sobre todo en estos años, ¿no? Y en general, en todo el tiempo. Pero bien, el disco se graba entonces de esa manera, un poco que Todd Rundgren encara el proyecto solo, lo empieza a grabar solo, y es interesante además cómo se produce el disco, cómo él dirige el disco, porque el álbum empieza a grabar instrumentos, empieza a grabar las secciones rítmicas sin ninguna maqueta detrás, ¿ok? Entonces grababa, por ejemplo, la batería primero, un poco recordando lo que era la canción, pero él mismo especifica: yo grababa más o menos con la memoria, estando súper concentrado en la medida de lo posible, pero si me equivocaba en ese proceso, ¿no?, en esas tomas, la estructura de la canción yo la iba a modificar en base a lo que ya tenía grabado, no iba a editar después. Es una forma muy extrema de hacer un disco, muy difícil de hacer un disco, pero un tipo tan genial como Todd Rundgren lo logró, ¿okay? Lo podía hacer y estaba en plena capacidad, y por eso es este el resultado. De hecho, es interesante también mencionar, solamente antes de entrar a los temas y a las partes del disco y tal, que es uno de esos discos que son muy apreciados por la comunidad musical. Quizás la historia ha sido un poco injusta con este álbum. Quizás no lo estamos comparando con discos como Imagine, no lo estamos comparando con discos como Band on the Run de McCartney, no lo estamos comparando con discos de Bowie, no lo estamos comparando con esos grandes álbums en los que uno piensa todo el tiempo. Pero es cierto que la comunidad musical y quizás los actores de esos grandes álbums sí hablan de este disco y sí se han visto influenciados. Por ejemplo, Axl Rose de los Guns N' Roses en alguna entrevista dijo que este era su disco favorito de todos los tiempos. Bueno, en ese momento, no sabemos hoy. Pero bueno, eso es un poco el contexto histórico de este disco. Es un disco que no está pensado para tener éxito, sin embargo los tiene. Principalmente 2 temas, ¿ok? El primero, I Saw the Light, ¿ok?, y el otro, Hello It's Me. Hello It's Me es un tema que graba Todd Rundgren, que ya había grabado, mejor dicho, está regrabado con banda. Ahorita vamos a entrar a las partes. Y que ya había grabado con Nas en el año 69. Y lo vuelve a lanzar, ¿okay? Y esta vez es un gran hit. Por más de que con Nas también había tenido cierta notoriedad, pero acá la verdad que todo el mundo se olvida de lo que había pasado con Nas y se vuelve un tema muy radiado, ¿no? I Saw the Light también, muchos dicen que I Saw the Light y el estilo de escritura de I Saw the Light va a influenciar en todo lo que viene después, en los años 70, en este mundo rockero, pero también baladístico sobre todo. No estoy seguro si eso es tan exacto, pero bueno, es lo que mucha gente dice, ¿okay? Bien, entonces, este es un disco que está pensado para el formato del vinilo y que, en mi opinión, en otros formatos no funciona tan bien. Y no funciona tan bien porque el disco tiene básicamente, siendo un disco doble, 4 caras y, al igual,
4 subconceptos, si se quiere, del disco en general. La cara A, llamada A Bouquet of Ear-Catching Melodies, básicamente una colección de canciones con muy buenas melodías, entre ellas I Saw the Light, entre ellas It Takes Two to Tango. Bueno, It Wouldn't Have Made Any Difference también es un tema con una melodía muy bonita. Son temas muy radiables, que ninguno pasa los 4 minutos en general. ¿Okay? El lado 2, llamado The Cerebral Side, o el lado cerebral, o el lado más, yo diría, experimental del disco, ¿okay? Es la cara en donde él empieza a experimentar un poquito con los elementos que tenía el estudio, con la tecnología que se tenía en el estudio en ese momento, osciladores, sintetizadores y tal, la imagen estéreo. Incluso hay en la introducción, él habla por el micrófono y dice, oye, este es el ruido blanco, no sé qué, pero hay muy buenos temas también, pero en general es el lado más introspectivo, más Zappa, más Frank Zappiano del álbum, ¿ok? Luego la cara 3, que se llama The Kid Gets Heavy, que es el lado más rockero. Recomiendo mucho escuchar el tema Black Mariah, el tema que abre este lado, o otro éxito del disco Couldn't I Just Tell You, o cómo no escuchar los riffs de Little Red Lights, ¿no? Temas mucho más rockeros, que también, hasta acá, todo lo que hemos dicho ha sido grabado y ejecutado y compuesto y producido enteramente por el señor Todd Rundgren. Y el último lado, la cara 4, que se llama Baby Needs a New Pair of Snakeskin Boots, a pop operetta, ¿okay? Una opereta pop. Es el único lado que Todd Rundgren encara con una banda, ¿okay? Una gran banda, en donde solamente, para mencionar algunos nombres, están los hermanos Brecker, los Brecker Brothers, ¿okay? Casi todo este lado se graba en New York, que es el que se graba en Nueva York, menos el tema Slap, el tema que cierra el disco, que sí se vuelve a grabar en Los Ángeles, pero ya con banda, ¿no? Y es donde está Hello It's Me, ¿sí? Es un lado mucho más light y mucho más en donde se nota que la premisa de esta cara es la banda, y es muy setentero sobre todo. Quizás lo otro podemos diferir, ¿no? Podemos decir, bueno, esto suena a 70 por la producción del disco, por la calidad, pero qué sé yo, otras cosas quizás no tanto, ¿no? Pero bien, es uno de esos discos que se disfruta mucho más y se entiende mucho más por dónde va en vinilo. Con esto no estoy diciendo que la calidad del vinilo sea mejor. Ya saben ustedes que acá en Entre Discos yo disfruto mucho el vinilo. Es el formato que para mí es el formato por excelencia, porque lo disfruto más. Pero no, siempre he dicho que no necesariamente suena mejor que nada. Hay mucha gente que sabrá disfrutar esta obra en digital o en CD o lo que fuera. Pero siento que a nivel conceptual funciona mucho mejor en 4 caras, como 4 partes diferentes. Las pausas están bien en ese sentido. Y además es un disco largo y por tanto a veces se hace un poco pesado escuchar 90 minutos de música sin parar, que es a lo que nos expone el digital, ¿no? Entonces, separarlo en periodos de 20-25 minutos está bueno, ¿no? Está bueno. Bien, les voy a enseñar un poquito qué es lo que trae este disco y les voy a enseñar las 2 ediciones que tengo yo. Esta es una primera edición del año 72, es una edición, si no me equivoco, ahorita lo voy a buscar porque lo tengo acá en Discogs, pero debe ser una edición prensada en Los Ángeles, si no me equivoco. Ahorita se los confirmo sin problemas. Sí. O no, perdón. Bueno, no tengo la data, pero es una edición original del año 72. Ok, es una edición de Terre Haute, ¿no? Prensada en Terre Haute. Esta es la primera edición, la edición original. Les voy a explicar por qué tengo 2, ¿ok? Y esta es la reedición del año 76, ¿ok?
Yo, si han visto algunos otros videos o si en el canal, si no los invito a suscribirse y tal, había comprado esta en una subasta. Y en la subasta, la verdad que el vendedor no especificaba muy bien. Decía, bueno, son discos que han estado en la colección de un tipo que se mojó un poco, entonces visualmente tienen algunos daños de humedad, de agua y tal. Sin embargo, decía, los discos son escuchables. No es para un coleccionista necesariamente, pero están bien. No especificaban estado, no especificaban mucho más. Pero la verdad que por el precio dije, bueno, venga, de una, compremos el álbum. Pero es un disco que me gusta tanto que no me quedé tan satisfecho. O sea, yo todavía no tenía el disco en mis manos y todavía no podía ver el estado. Entonces dije, bueno, por el precio yo pagué creo que $10 por esto. Por el precio que pagué dije, no habría ningún problema si compro otro que esté en mejor estado. Además había visto que no traía el insert original. ¿Okay? Tenía estos daños de ringwear, bueno, todo esto relacionado a la humedad, está escrito acá, ¿no? Con un poquito el nombre del dueño original y tal. ¿Okay? Y me topé con esta copia, que aparentemente estaba mejor, ¿okay? En mejor estado. Esta parte que tiende mucho al ringwear, sobre todo por la tinta, por el tipo de tinta utilizado. Y bueno, el arte está mucho mejor. Es precioso el arte de este disco, ¿no? Esta foto quizás resume muy bien lo que va a ser este disco. El señor Todd Rundgren frente a todos los instrumentos dirigiéndose a sí mismo, básicamente. ¿Okay? Y este sí tenía la particularidad de traer el insert. Que el insert, más allá de las fotos, y esto es algo que a mí me encanta hablar sobre esto, ¿okay? Más allá de las fotos está aquí por algo. Más allá de las fotos y de las letras, que las presenta de este lado, ¿okay? Todd Rundgren fue el encargado de escribir este booklet, ¿okay? Y explica un poco las canciones, explica un poco qué ondas con esto, explica un poco también en algunos casos los lados del disco. Acá están las explicaciones de los subconceptos y conceptos dentro del propio álbum. Y bueno, desde luego los créditos y todas esas cosas que encontramos siempre. ¿Okay? Bien, yo obtuve estas dos copias y luego recién me enteré que este era un reissue del año 76. Yo pensé que era una copia original. ¿Okay? En buena hora tengo los dos y en algún momento dije, bueno, vendo uno, vendo el primero que compré en la subasta y luego me quedo con el otro. Sin embargo, este que compré después es una reedición. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos discos? ¿Hay una diferencia en los prensajes? Sí. Más allá de la exactitud a nivel historiográfico, que este es el original y esta es la reedición y tal, que eso la verdad que a mí nunca me ha importado mucho. Este de aquí tiene piezas de Sterling, ¿okay? Está cortado en Sterling y este no. ¿Hay una diferencia de sonido? Diría que sí. Mi sorpresa fue porque finalmente este tiene una calidad excelente, o sea, los discos estaban muy bien conservados. Un BG++, y esto es, me regalé decir que NM, y este de acá también, ¿no? Entre los dos yo debo haber pagado unos $30, si se quiere, o menos quizás, unos $25 entre los dos, y la verdad que por eso no me hice el problema de quedarme con ambos. Este es un disco que en general, a ver, los discos originales de Bearsville nunca sonaron demasiado bien. El plástico nunca fue el mejor, los prensajes nunca fueron los mejores y los cortes nunca fueron los mejores, incluso viniendo de Sterling. ¿Okay? Sé que hacia el año 2022, por los 50 años de este disco, se sacó un box set cortado por Chris Bellman, supuestamente de las cintas analógicas originales, a 45 revoluciones por minuto. Un box set que salió por Record Store Day. Es accesible, está en todas partes, no es tan caro y eventualmente yo lo conseguiré. No sabía hasta que compré estas dos copias que existía ese. Pero, además de eso, se me hace un poco incómodo y se me hace
bueno, tener todo en 4 discos, en 8 caras, se me hace complicado estar cambiando y parándome a cada rato, ¿no? Pero sé que es la mejor versión. Sé que es la mejor versión a nivel audio. Sé que la claridad de ese audio, según todas las reseñas, es la mejor. Sin embargo, estoy muy contento con estas dos. Son totalmente escuchables. Hay algunas otras reediciones. Creo que hay una de Music on Vinyl, que es del digital, que dicen que también está bien. Pero bueno, en general, estoy feliz con estas dos. Solamente para hacer un cierre acerca de este disco, entiendo que es un disco largo, entiendo que no todo el mundo tiene la disposición de escuchar 90 minutos de música, 1 hora y media. Y entiendo que además a veces acceder a discos dobles hoy en día es difícil, es caro, es fastidioso, no siempre las 4 caras están bien, no siempre el empaque está bien y tal. Pero si tienen la oportunidad, este disco, no solamente, de hecho hay una influencia a nivel personal, hay un criterio personal para decir que este es un discazo, pero más allá de eso, es un disco que pienso deberíamos darle una oportunidad y ojalá eventualmente le demos, no solo a Todd Rundgren como artista, sino a este álbum el lugar que se merece. Que la historia lo favorezca un poco más y que lo ponga ahí, entre los grandes discos de los años 70, entre los grandes discos de la historia de la música popular, porque es lo que se merece. Quizás Todd ha huido siempre de eso, ha huido siempre de la popularidad, de ser superestrella, ha huido siempre de ser esa figura, ha tratado de meterse en polémicas, quizás incluso huyendo de eso. Y también puede haber contribuido a que este disco no tenga la relevancia que debería. Sin embargo, hay que sacarlo del lugar de ser el disco de los músicos o el artista de los artistas y que la historia lo reivindique, que la historia lo ponga en su lugar correcto. Así que denle la oportunidad. Si les gusta un poco la onda 70s, baladística, Carole King y esas cosas, ¿no? Les recomiendo la cara A, ¿okay? Si les gusta la onda más zapa, les recomiendo la cara B. Si les gusta la onda más rockera, más de distorsiones y tal, les recomiendo mucho la cara C. Y si les gusta más esta cuestión más a nivel soul, más un poco separada y más afro de la música rock con vientos y estas cosas, ¿no? medio hacia el funk y no sé, soul y esto, les recomiendo la cara C. Y si les gusta la música en general y les gusta Todd Rundgren y no han escuchado este disco, por favor, separen 1 hora y media de su tiempo y escúchenlo. O 25 minutos y escuchen una cuarta parte, lo que sea. Denle la oportunidad, es un discazo. Espero hayan disfrutado este video tanto como yo. Hablé del disco después de haberlo escuchado un par de veces, después de haber leído un poco, y ahora acabo el video con muchas ganas de escucharlo de vuelta, así que vamos a tener una noche larga. Vamos a escuchar este disco otra vez. Les mando un abrazo y nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.